En este vídeo vamos a explicar la reflexión y la refracción de la luz. Bueno, la reflexión y la refracción de la luz son fenómenos característicos de las ondas electromagnéticas, ¿vale? Recordamos un poco esa clasificación de las ondas atendiendo a diferentes criterios. Uno de ellos nos clasificaba ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas eran aquellas que se propagaban en el vacío y en este caso lo que se propaga son campos eléctricos y magnéticos variables, ¿vale? Eso es la perturbación, eso es lo que va variando. Al igual que en una ola lo que varía es el nivel del agua, en este caso lo que varía es el campo eléctrico y el campo magnético, de ahí el nombre. Y bueno, pues dentro de las ondas electromagnéticas pues encontramos, por ejemplo, la luz visible, ¿vale? Pero también recordamos el espectro, tenemos los infrarrojos, los rayos X, ultravioleta, ¿vale? Todos ellos forman parte de ese espectro de las ondas electromagnéticas. Y bueno, estos dos fenómenos, el de la reflexión y la refracción, que son propios de este tipo de ondas, normalmente suelen ocurrir simultáneamente. Y bueno, ocurren en nuestro día a día y los observamos, ¿vale? Y gracias a ello, por ejemplo, podemos admirar el reflejo del Museo Guggenheim en la ría de Bilbao, ¿vale? Si no fuera porque la luz incide sobre la superficie que separa el aire y el agua y rebota hacia nosotros, pues no podríamos admirar ese reflejo, ¿vale? Y luego también tenemos ese lápiz que lo vemos como si estuviera doblado, ¿vale? Por el fenómeno de la refracción. Entonces vamos a definir un poquito estos conceptos. Tenemos aquí un foco, ¿vale? Que emite una onda electromagnética, que emite una luz. Y tenemos aquí una superficie que separa dos medios, el medio A y el medio B, ¿vale? El medio A, por ejemplo, puede ser aire y el medio B, agua. Entonces, va a haber una parte de este rayo que se refleja, ¿vale? Y ese concepto pues está relacionado con la reflexión, es decir, la onda sigue propagándose en el mismo medio. Estaba en el aire, sigue en el aire, ¿vale? Se ha reflejado. Pero cuando llega a esta superficie que separa el aire y el agua, va a haber otra parte del rayo que se refracta. Es decir, en la refracción la onda pasa a propagarse por el otro medio, es decir, pasará al medio B, pasará al agua, ¿vale? Y cuando trabajamos con la reflexión y la refracción es muy importante el concepto de la normal, que es esa línea imaginaria perpendicular a la superficie de separación de los dos medios. Es decir, aquí tenemos el medio A y el medio B, están separados por esta superficie y trazamos la perpendicular, esa sería la normal. Y esta normal nos va a servir para definir los ángulos de incidencia, ángulo de reflexión y ángulo de refracción. ¿Qué es el ángulo de incidencia? Pues el ángulo que forma el rayo incidente, ¿vale? El que mandamos respecto a la normal, ¿vale? Este ángulo de aquí. El ángulo de reflexión, hemos dicho que el rayo reflejado es aquel que sigue propagándose en el mismo medio, es decir, que seguiría en el aire. Bueno, pues el ángulo que forma el rayo reflejado con la normal, este de aquí, ese es el ángulo de reflexión. ¿Y cuál va a ser el ángulo de refracción? Bueno, pues el ángulo que forma el rayo refractado, es decir, el que pasa al segundo medio respecto a la norma, ¿vale? Y bueno, pues existen unas leyes que nos explican un poco lo que ocurre en estos fenómenos de la reflexión y la refracción. Leyes de la reflexión. Recordamos, reflexión sigue propagándose en el mismo medio. Bueno, pues la primera ley es que el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en el mismo plano. Eso se puede ver muy bien en este dibujo de aquí en 3 dimensiones. Este rayo, el incidente, el reflejado y la normal, todos ellos se pueden contener en un plano, ¿vale? Y la segunda ley nos dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Es decir, este ángulo de aquí con el que se incide, ¿vale? Recordamos respecto a la normal, va a ser el mismo que el ángulo que forma el rayo reflejado con la normal. Es decir, si incidimos, por ejemplo, con 15 grados, el ángulo reflejado va a ser también 15 grados, ¿vale? Y esto ocurre siempre. ¿Y qué ocurre con la refracción? Bueno, pues otra vez el rayo incidente, la normal, y el rayo refractado están en el mismo plano, ¿vale? Este rayo incidente, el rayo transmitido o refractado y la normal, todos ellos están contenidos en un mismo plano, ¿vale? Y también se puede observar aquí que este rayo es el refractado y la normal están en el mismo plano. Y luego estaría cómo calculamos el ángulo refractado, este ángulo de aquí. Y para eso vamos a utilizar la ley de Snell, ¿vale? Hay a veces que la ley de Snell, o se habla de Snell cuando se habla de todos estos conceptos de reflexión y refracción. Nosotros, cuando apliquemos esta fórmula, ¿vale? Es decir, la fórmula para calcular
o la fórmula que relaciona el rayo, el ángulo de incidencia con el ángulo de refracción, ¿vale? Aplicamos la ley de Snell. Y esta ley de Snell nos dice que N1, que ahora lo vamos a definir, que es el índice de refracción del primer medio, por el seno del ángulo de incidencia, es igual a N2, ¿vale? El índice de refracción en el medio 2, por el seno del ángulo refractado, este ángulo de aquí, ¿vale? Con esta expresión vamos a poder relacionar estos dos ángulos, porque en el caso de la refracción no son iguales, ¿vale? En el caso de la reflexión, recordamos, este ángulo y este ángulo son iguales, pero en la refracción, cuando pasa al segundo medio, no son iguales. ¿Y qué son esta n? Bueno, pues la velocidad de la luz depende de las características del medio en el que se propaga, ¿vale? Siempre se ha dicho que la velocidad de la luz es una constante, ¿vale? Pero es una constante en el vacío, ¿vale? Y es ese valor que todos conocemos, ¿vale? 3 por 10 a la 8 metros segundo. Es la velocidad con la que se propaga en el vacío. Pero si pasa a propagarse a otro medio, por ejemplo en el agua, en el diamante, en el vidrio, la velocidad de la luz cambia y se reduce, ¿vale? Siempre se reduce. La velocidad de la luz en el vacío es la máxima que podemos tener. Si se propaga en otro medio, esa velocidad de la luz es inferior. Entonces, el índice de refracción, n, ¿vale? Que se representa con la letra n, de un medio, es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, ¿vale? El 3 por 10 a la 8, y su velocidad en dicho medio, la velocidad que lleva en el medio que estamos considerando. Esta división es una división entre dos velocidades, por tanto, el índice de refracción es una magnitud adimensional, no tiene unidades, ¿vale? Siempre y cuando, recordamos, estas dos velocidades las tendremos que meter en la misma unidad, metro segundo, ¿vale? Y este valor, obviamente, si estamos en el vacío, pues la v, la velocidad en dicho medio, pues si es el vacío, se va a corresponder con c, ¿vale? La velocidad de la luz en el vacío. Por tanto, c entre c nos va a quedar 1. Entonces, el índice de refracción en el vacío es 1. ¿Y qué ocurre en otro medio? Hemos dicho que en otro medio, por ejemplo en el agua, la velocidad de la luz, esta v, es inferior a la velocidad de la luz en el vacío. Por tanto, esta división siempre nos va a quedar mayor que 1. Es decir, n es igual a 1 en el caso del vacío y es un número mayor que 1 en otro medio, ¿vale? Siempre y cuando, pues cuanto menor sea esta velocidad, es decir, cuanto más le cuesta a la luz propagarse en ese medio, pues el índice de refracción será mayor, ¿vale? Y bueno, hay a veces que esta expresión del índice de refracción no se expresa como un cociente de velocidades, sino como un cociente de longitudes de onda. Y para eso tenemos que saber que la frecuencia no depende del medio, solo de la fuente. Es decir, si yo aquí estoy incidiendo con un tipo de luz, esa luz va a tener una frecuencia y esa frecuencia se mantiene en el medio A y en el medio B, ¿vale? Es decir, no depende del medio. Y por tanto, relacionando la velocidad con la frecuencia, recordamos que se relacionaba como la longitud de onda por la frecuencia. Y hemos dicho que la frecuencia no depende del medio, entonces por eso pongo la misma frecuencia. Pero la longitud de onda va a ser diferente si estamos en el vacío y si estamos en otro medio diferente, por ejemplo en el agua, ¿vale? Por tanto, esta frecuencia se puede ir y el índice de refracción también podríamos expresarlo como la longitud de onda que tenga la luz en el vacío entre la longitud de onda que tenga la luz en el medio en el que se está probando, ¿vale? Y otra vez, si ambas las metemos en metro, pues obtendremos la n como una magnitud adimensional, ¿vale? Por tanto, volvemos a la segunda ley de la refracción, la ley de Snell, ¿vale? Nos relaciona el rayo, el ángulo de incidencia con el ángulo de refracción a través de los índices de refracción, ¿vale? Imaginemos que estamos en el aire y pasamos al agua. Bueno, pues aquí tendremos estos datos, ¿vale? En el aire normalmente se suele aproximar como 1, es decir, como si estuviéramos más o menos en el vacío, entonces este índice de refracción inicial pues será 1 por, imaginemos que estamos incidiendo con 30 grados, pues 1 por seno de 30 es igual a el índice de refracción del agua, pues 1,33 por seno, y con eso podríamos calcular el ángulo de refracción, ¿vale? Estos ángulos se suelen introducir en grados, ¿vale? Normalmente en los problemas nos los suelen dar en grados. Y bueno, pues aquí tenemos una pequeña simulación para entender un poquito los conceptos que acabamos de explicar. Aquí tendríamos
el rayo incidente, ¿vale? Ese rayo incidente llega a la superficie que separa dos medios, en este caso el medio de arriba, el material, es el aire, y el de abajo es el vidrio, ¿vale? Trazamos la normal, que es esa recta imaginaria perpendicular a la superficie que separa los dos medios, y bueno, pues en este caso estamos incidiendo con un ángulo de 50,1 grados. Este sería el ángulo de incidencia. El ángulo de reflexión, ¿vale? La reflexión, recordamos, sigue propagándose parte de este rayo en el mismo medio, es el mismo que el de incidencia. Es decir, si es 50,1, pues aquí será 50,1. Y el ángulo refractado, en este caso, es 30,7. Y lo calcularíamos con la ley de Snell, ¿vale? ¿Cómo calcularíamos? Pues N1, que en este caso, como es el aire, podemos aproximar a que su índice de refracción es 1, ¿vale? Como si fuera en el vacío más o menos, 1 por seno de 50,1 es igual al índice de refracción del segundo medio, que en este caso es 1,5, por seno, y en este caso pues, es seno de 30,7, ¿vale? Pero eso lo podríamos calcular de esa forma, ¿vale? Podemos observar que si yo varío un poco pues el ángulo con el que incido, el ángulo de reflexión sigue siendo el mismo y el ángulo de refractado va cambiando, ¿vale? Podemos ir probando también diferentes medios, ¿vale? ¿Qué pasa si, por ejemplo, estamos en el agua, ¿vale? Que suele ser aproximadamente 1,33. Bueno, pues el ángulo de... el índice de refracción del agua es menor y entonces, por tanto, ese ángulo de refracción también cambia, ¿vale? Pero el ángulo de reflexión sigue manteniéndose igual, ¿vale? Y bueno, pues aquí podríamos ir interpretando algunas cosas, ¿vale? Que esa ya las haremos en clase, pero así como ideas generales, normalmente cuando pasamos de un índice de refracción menor a uno mayor, es decir, por ejemplo, del aire al agua, el rayo refractado se acerca a la normal. Es decir, si aquí incidíamos con cerca de 51 grados, pues este ángulo siempre es menor que 51, ¿vale? Y si yo pruebo otros ángulos, si esto es 30, esto es 22, es decir, siempre es menor, ¿vale? Eso cuando pasamos de un índice menor a uno mayor. Es decir, estamos pasando, por ejemplo, de aire al agua. Este ángulo siempre es menor, es decir, nos acercamos hacia la normal, ¿vale? Y al revés, pues nos alejaríamos de la normal, ¿vale? Pero eso iremos trabajando y también algunos conceptos importantes del ángulo límite, ¿vale? ¡Ánimo!